Hola estimados estudiantes, un placer saludarlos de nuevo, deseándoles el mayor de los éxitos para el desarrollo de nuestras actividades correspondientes a la fase 3. El propósito de este pequeño tutorial es compartir con ustedes cómo debemos desarrollar las actividades de nuestra fase. Inicialmente vamos a comenzar con el ejercicio 1. Recuerden que ya hemos superado nuestra segunda semana. En la primera semana debieron haber hecho la revisión bibliográfica y en la segunda semana el desarrollo del ejercicio número 1. Entonces vamos a comenzar indicando que para esta actividad número 1 cada estudiante debe iniciar la tabla 1. ¿Qué pide la tabla 1? Que por favor diferenciemos el crecimiento y el desarrollo en un máximo de 80 palabras. Luego, indiquemos qué elementos condicionan el subdesarrollo y una vez planteadas estos elementos que condicionan el subdesarrollo, vamos a definir las estrategias para salir del subdesarrollo. Entonces, para comenzar con el desarrollo de nuestra actividad, primero tenemos que tener claro qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. El crecimiento, de acuerdo con la definición del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sencillamente se traduce en un aumento del producto e ingreso por persona en el largo plazo. Es decir, que el crecimiento es el proceso por el cual una economía se vuelve más rica en términos económicos. El principal indicador del crecimiento económico es el PIB y en términos por persona o per cápita lo hablamos del PIB per cápita. ¿Listo? Entonces, solamente el crecimiento económico se toma en términos monetarios, a diferencia del desarrollo, que sencillamente el desarrollo económico hablamos de un crecimiento sostenible basado desde tres factores fundamentales: factor económico, factor social y factor medioambiental. Estos tres factores debemos que tenerlos en cuenta desde 5 dimensiones. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones? Tenemos una dimensión cuantitativa, que es donde vemos la relación del producto renta-gasto, es decir, en términos de ingreso y en términos de consumo para una economía. Relativa, ¿por qué relativa? Porque sencillamente tomamos como comparación el desarrollo económico del país respecto a los otros países. Ustedes podrán ver en noticieros, en revistas, en especializadas, cómo siempre se toma de referencia a los demás países. Hacemos una comparación de los demás países. Tiene que ser dinámica porque no se puede quedar en un estado. No hablamos de desarrollo cuando se queda en un solo estado. Recuerden que tiene que ser un proceso. Hombre, si el año pasado tuvimos una pobreza del 17%, este año los objetivos tendrían que ser a disminuir la pobreza a un 15, a un 14%. ¿Por qué temporal? Desde la dimensión temporal, porque tiene que ser autosostenido. No solamente mirar cómo crecemos, sino que mantener ese crecimiento, ese desarrollo durante el tiempo. ¿Por qué social? Porque tenemos que tener aspectos de manera solidaria, es decir, no podemos hablar de igualdad cuando cada vez se apertura más la brecha entre ricos y pobres, y medioambiental porque no podemos hablar de desarrollo cuando estamos acabando con los recursos naturales y por ende estamos acabando con el equilibrio medioambiental. Teniendo estas 5 dimensiones que abarcan lo económico, lo social y lo de medioambiental, podemos hablar de desarrollo económico. Espero que haya quedado claro. Voy a poner un pequeño ejemplo de en qué consisten estas dos variables macroeconómicas. Entonces, vamos a tocar inicialmente el tema del crecimiento económico. Vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, un país tiene un PIB de 1.000.000 de pesos, ¿sí? Con una población de 10 personas, es decir, que tiene un PIB per cápita de 100.000 pesos. Esto en términos económicos pues es un PIB per cápita bastante elevado, es decir que cada promedio, cada persona tiene ingresos o aporta el crecimiento
con 100.000 pesos. Pero resulta que esta cifra no es tan confiable y es engañosa porque solamente me está hablando en términos monetarios. Ahora miremos, para este caso de esta población, miremos cuál es el aporte o los ingresos de la población respecto al total del PIB. Entonces, por ejemplo, tenemos a una población que corresponde a empresarios, inversionistas, capitalistas. Tenemos a 2 personas y cuya producción o ingresos equivalen a 750.000. Tenemos 2 amas de casa, pues que por razones propias y que todos tenemos conocimiento, las amas de casa pues no producen cuando ya hemos entrado al debate, que son las que más trabajan, las que deberían obtener una renta muy buena porque pues prácticamente son el soporte de los hogares, pero para este caso las amas de casa entonces no producen. Los niños, tenemos 3 niños, pero estos niños tampoco producen. Tenemos un adulto mayor que solamente puede producir 50.000 pesos y tenemos 2 trabajadores cuya producción es de 200.000 para un total de producción de 1.000.000. Entonces, si vemos el PIB per cápita, cada persona produce, aporta, obtiene ingresos de 100.000, pero si nos vamos a cómo está compuesta la población, vemos que 5 personas no están produciendo, que solamente los empresarios son los que están produciendo, los que están obteniendo más ingresos y por ende el crecimiento económico medido desde el PIB como variable macroeconómica es significativa, pero si nos vamos en términos de igualdad, en términos de solidaridad, vemos que solamente los empresarios son los que están más produciendo y pues obviamente se están llevando la mayoría de la riqueza. Entonces no podemos hablar del PIB per cápita en términos de igualdad social. Por esta razón, uno de los factores que más se ha planteado y la ONU ha propuesto un indicador que es el índice de desarrollo humano, que abarca más allá del tema netamente económico en términos monetarios, sino que involucra otras variables con el propósito de que se obtenga una mayor igualdad y pues que se hable de desarrollo. Ese índice es el índice de desarrollo humano y que toma principalmente las siguientes variables. Entonces este índice toma la esperanza de vida o el funcionamiento básico de vivir larga y saludablemente. Entonces tomamos la relación de la esperanza de vida, por ejemplo, al nacer, cuántos niños al momento de nacer mueren, cuántos niños al momento de nacer viven. ¿Por qué? Porque esta es una variable que indica cómo está el sistema de salud, el sistema de alimentación, de nutrición, tanto de la madre como del bebé. Pero además de eso, tomamos el funcionamiento básico de vivir larga y saludablemente. Aquí también se plantea otro índice que yo creo que ustedes lo han escuchado, que es el NBI, necesidades básicas insatisfechas, donde se toman diferentes variables como por ejemplo si las personas tienen acceso a acueducto, si las personas tienen acceso al alcantarillado, si las personas tienen acceso a condiciones de vida saludables. Luego tenemos otra variable que es el alfabetismo y la matriculación escolar, o sencillamente la habilidad de leer, escribir o adquirir conocimientos, porque pues una población educada pues tiene muchas más garantías de generar progreso, de generar desarrollo. ¿Por qué? Porque sencillamente se vuelve una mano de obra calificada. ¿Listo? Y por último tenemos, ya ahí sí le metemos la variable económica, que es sencillamente la relación del ingreso per cápita, pero no solamente el ingreso tomado como un indicador económico, sino que lo ajustamos por la paridad y el poder de compra. Es decir, que se refleja el estándar económico de vivir o la habilidad para comprar bienes y servicios que uno desea. Entonces aquí involucramos la capacidad que tienen no solamente las personas desde punto de vista que vimos en el ejercicio anterior, donde pues obviamente los inversionistas, capitalistas, banqueros, etcétera,
se mide el ingreso, sino que miramos el poder, la paridad y el poder de compra de toda la población. Entonces, estas tres variables nos dan una luz del índice de desarrollo humano y nos arroja si un país se encuentra desarrollado o se encuentra en proceso de desarrollo o sencillamente es un país subdesarrollado. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, tenemos que desarrollar nuestra primera tablita. Entonces, ¿qué diferencia existe entre crecimiento y desarrollo? Por favor, esta cuadrito, esta tablita tiene que ser desarrollada por sus propias palabras. Por favor, no copiar, no pegar, sino lo que ustedes entiendan, por favor, plasmarlo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que condicionan su desarrollo? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el analfabetismo, ¿sí? Como lo decía anteriormente, si tenemos una población que no estudia, pues no, sencillamente no vamos a tener una mano de obra calificada que se va a transformar en progreso, en desarrollo para la comunidad. Ahora, defina las distintas estrategias para salir del subdesarrollo. Entonces, como aquí ya hemos planteado el analfabetismo, ¿qué podemos hacer para contrarrestar ese analfabetismo, eliminar ese analfabetismo? Entonces, supongamos educación gratuita, basado que pues, los elevados costos de las universidades, por ejemplo, no permiten que mucha gente pueda estudiar, ¿sí? O resulta que no tenemos escuelas, entonces tenemos una media de 40, 50, 60 estudiantes por salón, y pues obviamente aquí hay un hacinamiento de estudiantes y pues la calidad no va a ser de la educación, no va a ser la adecuada. Listo, chicos, en esto consiste el ejercicio 1. Por favor, mucho compromiso, mucha responsabilidad, disciplina en el desarrollo de los ejercicios. Recuerden que estoy pendiente ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, y próximamente estaremos cargando la explicación del ejercicio 2. Un placer saludarlos. Muchas gracias.